Creo que el tema es apasionante porque nos permite intentar comprender por qué algunos individuos adquieren el deseo de abandonar el entorno al que pertenecen, el mundo cómodo, confortable, en el que cada uno de nosotros somos socializados, que de pronto nos constriñe y nos invita a abandonarlo porque sus límites son extraordinariamente limitadores. ¿Qué circunstancias concurren para que ese deseo trascienda los límites de una acción individual y se convierta en un fenómeno de relevancia social? Es muy probable que la primera imagen que se nos suscita ante una propuesta de estas características sea la de los cristianos que deciden abandonar el mundo para convertirse en anacoretas. Fuga mundi, por tanto, la huida del mundo está perfectamente vinculado al concepto de la hora, que es el territorio de producción agrícola que circunda la polis griega. Y cuando un individuo decide abandonar la ciudad e irse a vivir al campo, lo que hace es subir al campo, la anajóresis, y de ahí vienen nuestros anacoretas. Obviamente estamos impelidos a pensar inmediatamente en el ascetismo cristiano cuando se plantea un problema o una cuestión como la que ha sido suscitada por la fuga mundi. Y parece que hay acuerdo común en aceptar que cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza, con la dimensión social a la que me refiero constantemente, es derivado de un hecho fundamental y es un desajuste en términos políticos, ideológicos, personales, entre el orden establecido y quienes consideran que tienen una lectura de la realidad mejor que aquella que, como se dice en la actualidad, constituye el relato dominante. Estas huidas son resultado de un conflicto en el que un grupo minoritario, convencido de la calidad de sus razones, se opone al ejercicio del poder, al que se tilda de arbitrario, desviado, contaminado, y por tanto la propuesta de renovación está relacionado con la regeneración, con la refundación, con la búsqueda de las esencias y por consiguiente va acompañado de un epíteto que se otorga a todo aquel que quiere participar en la anajóresis, que es la pureza, la búsqueda de la pureza personal o colectiva. Y si la búsqueda de una pureza colectiva es dominante, entonces lo que estamos es ante planteamientos de carácter utópico. Intentaré volver al final de la conferencia a ese asunto. Me voy a poner el reloj más cerca, que si no. Esta mezcla extraña entre experiencias individuales y experiencias personales lo que nos pone es ante la situación de los individuos que están integrados perfectamente en el orden establecido y aquellos otros que experimentan o desean experimentar unas vidas al margen de esa nuclearidad. Es el concepto de la liminalidad que formuló Jonathan Smith y que presento aquí simplemente es un gigante del estudio de las religiones, de la historia de las religiones comparadas, que falleció el pasado día 30 de diciembre y quería aprovechar la ocasión para rendirle este pequeño homenaje. Pero no siempre la liminalidad es la que sustancia el deseo de abandono. En ocasiones nos encontramos con que individuos que están en la nuclearidad del poder son los que deciden abandonar las condiciones tradicionales de hábitat. Son 4 los casos de estudio que me gustaría plantearles y me interesa sobre todo tener también noción de que hay un lapso de tiempo enorme al que afecta el problema que nos planteamos aquí. El primero es el abandono de Tebas por Amenofis IV y su conversión en Akenatón,
mediados avanzado, el siglo XIV antes de la era, el abandono de Babilonia por Nabónido a mediados del siglo VI, y después, estas serían las dos experiencias individuales, si se puede hablar en esos términos, que justificarían las fugas mayores, y después dos casos más bien colectivos, que son la catogé en el culto de Serapis y el abandono de Jerusalén por los esenios a mediados del siglo II. Y a esta pues he decidido llamarles escapadas menores, pero es simplemente un juego de palabras que su benevolencia sabrá perdonarme. 50 años después de su muerte, parece que el hipogeo de Akenatón en Tell el Amarna fue profanado. No era la primera vez que semejante cosa ocurría en el Egipto faraónico. En esta ocasión se da una circunstancia peculiar, y es que el protagonista del expolio había desarrollado una política insólita en la historia de Egipto y, lógicamente, se ha atribuido a la política del faraón el hecho de la profanación de su tumba. Y a partir de ahí empieza una historia que es, no tenemos tiempo para detenernos mucho en ella, pero se la voy a pespuntear, el hecho de que en 1907 se descubrió la tumba famosísima KV55, en la que apareció un sarcófago, y todo el contexto, está muy deteriorada la tumba, muy machacada, está en el Valle de los Reyes, y su descubridor, Theodore Davis, que tienen aquí, hizo una excavación espantosa y peor de lo que se excavaba en la época, es decir, que había fama de que no era un arqueólogo especialmente fino en el trabajo, y desarrolló una serie de hipótesis que han tenido que irse desmintiendo a lo largo del tiempo. El hecho cierto es que la tumba estaba preparada para recibir el cuerpo de una mujer, incluso el retrato del sarcófago es femenino, y todo ello sedujo a los arqueólogos y estudiosos posteriores a hacer una serie de hipótesis sobre quién es la persona que estuvo aquí enterrada, pero el descubrimiento relativamente reciente, muy posterior a 1907, de que los huesos de esta persona eran de varón, dejaba perplejo la hipótesis de que se tratara de una reina, por ejemplo, Tille, la madre de Akenatón. Desde entonces se ha aprovechado para insinuar, y buena parte de los egiptólogos aún lo consideran, que es la deposición secundaria de Akenatón. Me cuesta mucho trabajo creer esta posibilidad por una razón bien sencilla. El llamado faraón hereje fue enterrado en Tell el Amarna, y en Tell el Amarna fue expoliada su tumba. Es muy extraño que un príncipe que sufre, un monarca que sufre damnatio memoriae, fuera rescatado de su deposición prístina y conducido nada menos que al Valle de los Reyes a enterrarlo junto con y entre los restantes representantes del Egipto faraónico contra los que él había desarrollado una política completamente rupturista. En cualquier caso, lo que sabemos es que en el quinto año de reinado de Akenatón, este rompe con las jefaturas del clero de Amón en la ciudad de Karnak, Tebas. El nombre griego de Karnak es Tebas, y decide abandonar la ciudad y fundar una nueva capital, Tell el Amarna, llamada Aketatón, el horizonte de Atón, en un lugar, dice textualmente la información, donde nunca antes había sido venerado ningún dios. Es decir, busca un suelo virgen, plena zona árida entre Tebas y Menfis, en la orilla derecha del Nilo, y durante 5 años está preparando esa nueva ciudad,
y se desplaza con una corte relativamente curiosa, porque ha convencido a una parte del clero de Amón que lo acompañe para desarrollar toda la ritualidad del nuevo culto a Atón en la capital que acaba de fundar, y se lleva a una buena parte de los burócratas que hasta ahora habían estado al servicio del santuario de Amón en Karnak, de manera que las desafecciones con respecto a la tradición son abundantes, lo suficiente como para constituir una corte nueva y desarrollar la vida de una experiencia revolucionaria en el ámbito religioso, en el ámbito artístico y presumiblemente también en el político durante sus 17 años de reinado. Su fracaso provoca que sea tildado como el faraón hereje. Por eso la egiptología más conservadora ha considerado a Akenatón como un rey nefasto, una de las peores catástrofes que pudieron haberle ocurrido a Egipto, precisamente en un momento en el que la gloria y el esplendor tocaba máximos. Sabemos que cuando Akenatón, Amenofis IV, accede al trono, su padre, Amenofis III, lo ha dejado en una situación inmejorable. De hecho, ha expandido los límites del imperio nuevo egipcio, los de la dinastía XVIII, por Asia, hasta participar activamente en los asuntos internos de los grandes imperios próximo orientales, de Mitanni, de los hurritas, de los hititas, etc. Y la presencia física de militares egipcios en el Levante es continua. Nubia está perfectamente integrada y la producción del oro se efectúa con una fluidez extraordinaria, de manera que hay una enorme riqueza en Egipto. Hasta el extremo de que con Amenofis III se inaugura una nueva forma de arquitectura mucho más monumental de lo que se había visto hasta entonces. Ni siquiera Tutmosis III había sido capaz de erigir edificios de la suntuosidad de los de Amenofis III. Su templo funerario lo hemos perdido y solamente conservamos dos esculturas de la entrada. Es lo único que se conserva, son los colosos de Memnón. Con esto ya se pueden hacer una idea de lo que debió de haber detrás de esos dos colosos que recibían al visitante, y los hubo muchos, hasta en época clásica griega, los soldados, los hoplitas griegos acudían allí y escribían sus nombres, y entre los múltiples nombres que hay en las piernas de los colosos de Memnón está el de Lord Byron. Solamente va a ser emulado una monumentalidad de esa magnitud en el arte, en la arquitectura egipcia, hasta Ramsés II, ya en la dinastía XIX, y piensen, por ejemplo, en el templo de Abu Simbel, que es una de las máximas construcciones arquitectónicas del mundo egipcio. Tiene una situación inmejorable. Y solamente observamos un aspecto aparentemente transicional en el reinado de Amenofis III, que es el progresivo incremento de presencia e importancia de un dios que no es que sea nuevo, pero que hacía 1000 años del que no teníamos noticia. Atón. Atón aparece en los textos de las pirámides y desaparece súbitamente conforme las cosmogonías relacionadas con otras deidades solares triunfan en el pensamiento colectivo de los egipcios, sobre todo naturalmente sacerdotal, desde los planteamientos heliopolitanos, que terminan haciendo que en la dinastía XVIII Amón se convierta en el dios tutelar de la nueva dinastía de Ahmosis. Pero junto a Amón, la historia solar religiosa de Egipto había estado dominada por otros dos dioses que han encontrado un encaje adecuado en todo el organigrama de la Enéada, que son Osiris y que es Horus.
Y todo esto ha hecho que la divinidad solar se haga enormemente compleja en el ámbito egipcio, que incluso Amón vaya adquiriendo unos rasgos de de abstracción, diríamos, que lo terminan convirtiendo en el sol oculto, el sol que está oculto, y que tengan una presencia física de otra naturaleza, ocupando sus propios espacios, Osiris o el propio Horus. Y no sabemos cuáles son las razones por las cuales Amenofis III aprovecha esa situación del dios solar prácticamente desaparecido y le va dando un protagonismo creciente a lo largo de su reinado. Atón es el disco solar. Probablemente se aprovecha ese distanciamiento de la formalización física de Amón en los textos para ocupar su espacio por una nueva deidad que no la podemos interpretar de otra manera más que el intento de Amenofis III de implantar una monarquía absoluta de corte teocrático vinculada a una nueva deidad. Pero no llega a concluirlo, nunca se llega a desplazar durante el reinado de Amenofis III a Amón, y de pronto lo que nos encontramos es que el heredero desarrolla una actividad tremendamente acelerada de esa tendencia que suavemente habíamos percibido durante el reinado de Amenofis III. ¿Qué es lo que conduce a Akenatón a esa ruptura? Pues presumiblemente la convicción de que nunca podría llegar a un encuentro con el sacerdocio amonita. Es la vieja disputa entre el poder unipersonal y el poder colectivo de un senado, de una élite dominante. Es el conflicto del senado romano con el poder imperial. Es el conflicto del monarca con el cuerpo sacerdotal. Y ante esa convicción, probablemente Akenatón se marcha de Tebas, funda Aketatón, y la ruptura se hace implacable. Esta lectura se aleja enormemente de las pretensiones de quienes consideran que el nefasto gobernante había echado a pique la gran construcción del imperio nuevo egipcio. Lo cierto es que Tel el Amarna es el mejor archivo que conservamos de la monarquía egipcia, que la totalidad de la información procede del periodo de Amenofis IV y que prácticamente no sabemos nada del imperio de Mitanni más que a través de la información que nos proporcionan las tablillas conservadas en el archivo de Tel el Amarna. Amenofis IV es un faraón que desarrolla una actividad diplomática espectacular, y esto acalla todas las pretensiones de la egiptología más conservadora con respecto al ejercicio político de Akenatón. No solo eso, sino que hay otra tendencia basada en las construcciones teológicas en torno a Atón, que hace ver a Akenatón como un príncipe místico que tiene una misión divina que cumplir, un iluminado al que su Dios le ha dicho que tiene que cambiar el mundo. Y él entonces hace una lectura de su Dios y promulga la idea de que Atón es un Dios universal, válido para todos los pueblos, pero que se da la circunstancia de que nadie se ha enterado, excepto el pueblo egipcio, y aún así dentro del pueblo egipcio él y pocos más. Y eso va acompañado de una nueva estética en el ámbito iconográfico, una lectura del poder imperial, del poder faraónico, en el que hay una dimensión mucho más muelle, más lánguida, donde presumiblemente se hace una representación muy realista de la fisonomía de los personajes representados, etc.
de tal modo que Akenatón es un débil pacifista. Y esta es la otra posición en la antagonía de los platos de la balanza. Nosotros sabemos, por la información que proporciona el propio Akenatón, que lleva a cabo campañas en el Levante, que participa en el declive de Mitanni y en el resurgimiento del mundo hitita de la mano de Suppiluliuma, y sabemos que lleva a cabo alguna campaña en Nubia. Naturalmente, quienes están en contra de esta imagen de un faraón tradicional dirán que son campañas literarias y no físicas, que son más fantasía propagandística que una realidad histórica. Pero la realidad es que no hay ninguna sensación de deterioro económico en Egipto durante esos 17 años y que el bienestar persiste, aunque las fuentes de la restauración insisten a continuación en decir que todo había quedado hecho un caos. Naturalmente, del caos surge la imagen de que el faraón hereje ha llevado al cataclismo a su estado, y entonces hay que ver con buenos ojos a los restauradores. Pero la restauración, en la información que nosotros tenemos, tampoco es muy clara. No creo que haya una intencionalidad de reforma total de todos sus paisanos. No tenemos la convicción, sabemos que hay persecución del templo de Amón, que se arruina el templo, que se le retiran buena parte de los privilegios reales, que hay damnatio memoriae de Amón en su propio santuario de Karnak, pero no sabemos cuál es el alcance de la persecución más allá de Karnak. No sabemos si afecta a otros santuarios de Amón fuera de Tebas, y tampoco sabemos si afecta a otras divinidades. De manera que hay que ser cauteloso. Simplemente traería a colación una situación que no es del todo objeto de representación mental para muchos, pero recuérdese que en el año 1561 Felipe II decidió trasladar la capital de Toledo a Madrid, y se barajan una enorme cantidad de razones. Ahora diríamos el microclima de esta ciudad bendita o maravillosa, ¿no?, que dice el director de la General de Carreteras, o que es un cruce de caminos. Es la historia la que hace los cruces de caminos, no los cruces de caminos los que hacen historia. Lo sorprendente del traslado de la capital, aparte de todas las sorpresas que pueda causar, es que la primacía de la Iglesia de España se queda en Toledo y Madrid se queda sin catedral. La capital del Imperio cristiano no tiene catedral hasta la inauguración antes de ayer de la Almudena. Esto debe conducirnos a la reflexión. Probablemente el Estado que había pensado Amenofis III y que desea imponer Amenofis IV tiene un impedimento radical en el clero de Amón, y por consiguiente la ruptura es inevitable. Todo lo demás son fantasías. Y esto nos permite pasar al segundo caso. Nabónido es el último de los emperadores del nuevo imperio babilonio. A la muerte de un larguísimo reinado de 34 años, Nabucodonosor deja la situación en una inestabilidad grande. Hay una usurpación. Primero le sucede su hijo, que solamente reina 2 años, lo asesinan. El usurpador militar reina durante 4 años. A los 4 años le sucede su propio hijo, que a los 6 meses es víctima de un complot en el que otro usurpador que no pertenece a la familia real se hace con el poder, y este es ya Nabónido. ¿Por qué traemos a colación aquí a Nabónido? Sabemos muy poco. Con Nabónido vamos a ser más breves. Sabemos muy poco de Nabónido, pero lo que sabemos es que el clero de Marduk de Babilonia no lo quiere.
Y entonces él se ve obligado a desarrollar una doble estrategia religiosa. Por un lado, se declara legítimo sucesor de Nabucodonosor y que además, como él, va a continuar la obra de restauración de santuarios destruidos por la invasión asiria. Y en ese sentido hace gala de la refundación, restauración de los templos de Marduk, de Nabu y de Negal, con lo que busca la simpatía del área nuclear de Babilonia, fundamentalmente las ciudades sagradas de Sipar y Borsippa, pero al mismo tiempo que está intentando congraciarse y buscando el aplauso de del clero de Marduk en Babilonia, él desarrolla el fomento de una tríada astral compuesta, la hemos visto hace un instante, compuesta por su dios tutelar Sin, la luna, el dios sol Shamash y la estrella Venus Ishtar. Y con esta tríada astral lo que está buscando es el apoyo de Harán, de Nínive, de la propia Asur, pero también del sur mesopotámico, de la antigua Sumer, de Nippur, de Uruk, de Ur, de manera que está desarrollando esa política religiosa para congraciarse con el clero de Marduk, pero al mismo tiempo encontrar nuevos apoyos políticos y religiosos en el ámbito liminal, en el ámbito periférico del Estado. Y en esas condiciones, cuando considera que ha logrado una estabilidad suficiente, de pronto Nabónido se marcha de Babilonia y se va a Taima. Taima era un pequeño reino, los textos nos hacen saber que mató al rey local, que masacró a la población y se asentó allí durante un periodo comprendido entre 5 años como mínimo y un máximo de 10. No sabemos exactamente porque no hay forma de establecer correctamente las sincronías. Dejó en Babilonia, al frente de los asuntos del Estado, a su propio hijo Baltasar, el famoso personaje bíblico, y él estuvo probablemente en una campaña que le llevó más tiempo del deseado en Taima. Una vez más, la investigación debate entre dos hipótesis. La hipótesis religioso-mística: el rey, imbuido por la nueva religión de Sin, ha decidido abandonar los asuntos terrenales para encerrarse en un oasis en el desierto de Arabia para encontrarse con su Dios y recibir su mensaje. Nada en los textos nos ayuda a sostener semejante hipótesis, pero queda bonita. Tampoco nos dicen nada los textos sobre las razones que lo condujeron al abandono de los asuntos de Estado, pero una buena parte de los asiriólogos sostiene que no es casual el hecho de que Nabónido se marcha a Taima el año siguiente a aquel en el que el rey medo Astiages es derrocado por su nieto Ciro, que va a ser el constructor del gran imperio persa, Ciro el Grande. Entonces se hace una lectura post-eventum, claro, que es como funcionamos los historiadores, y decimos, viendo el peligro que amenaza desde el este la unidad de los medos y de los persas, él, inseguro en Babilonia, se ha marchado a Taima para conseguir unificar a su entorno a las tribus árabes que se van a sumar a sus aliados naturales, que son los de la Baja Mesopotamia, los antiguos sumerios, los habitantes de Ur, Uruk, Nippur, etc., y a los asirios.
junto con los arameos, porque Damasco es ciudad aliada. Entonces va a hacer una gran coalición en un arco desde el que pueda dominar a los persas. Este mapa probablemente no nos da buena idea de lo que estoy intentando decirles, pero fíjense dónde está Taima, dónde está Media y Persia, a dónde se va él para construir una retaguardia segura. Más bien parece une petite fuite, una pequeña huida. Pero también le estamos atribuyendo a Nabónido una perspicacia que a lo mejor nunca tuvo. ¿Por qué hemos de suponer que él ya vaticinaba que los persas iban a ser grandes? Es como suponer que llevan razón los historiadores los analistas romanos cuando dicen que Roma había nacido para ser una gran ciudad, o el moro de la morería que tenía ya grandes señales en el día que nació. No tenemos por qué presumirle ninguna capacidad estratégica especial a Nabónido, más bien todo lo contrario. Al cabo del tiempo, entre 5 y 7 años, él regresa a Babilonia y apenas llevaba un año en Babilonia cuando Ciro entra en la ciudad y acaba con el reinado de Nabónido y con el imperio neobabilónico. Por tanto, ni buen estratega en caso de que esa posición fuera sostenible, ni tampoco un Mesías destinado a crear el culto al dios Luna Sin, porque no tenemos ninguna información de que continuara una obra de esa naturaleza durante el escaso año de reinado que le quedó en Babilonia. Todo puede ser más sencillo. Presumamos que él creyó que tenía asegurada la situación en Babilonia con el virreinato de su hijo, supongamos que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Persia y Media, y supongamos que lo que hizo fue irse a Taima a controlar la ruta caravanera que une el fondo arábigo y la Meca con Damasco, con la única intención de obtener más riqueza. Y se nos va al traste una nueva interpretación mística de la historia. Y con esto, ya saben, Ciro entra, por los propios textos del clero de Marduk sabemos que Ciro es recibido como un libertador y que además se ataca a Nabónido por ser un loco que había intentado alterar el orden establecido, que no festejó la fiesta del Año Nuevo, que es la gran representación de la monarquía babilonia, que había desarrollado una política nefasta para el Estado y que Ciro era el verdadero brazo ejecutor de Marduk. No solo eso, sino que además Ciro desarrolla la política más realista que pudo en ese instante, que fue hacer lo contrario de lo que estaban haciendo los babilonios. Libera a todos los representantes de los pueblos sometidos y entre ellos se produce la gran liberación del pueblo judío y dio pie al coro de los esclavos del Nabucco de Verdi. Esta es una representación de mano babilonia de un babilonio en pleno desierto arábigo. Cuando vemos el resto de las incisiones artísticas de representación de animales y de personas, es un estilo completamente distinto, a pesar de que abajo lo que ven es escritura árabe de la época. Es decir, parece un mensajero que fuera corriendo a Babilonia, que mantuviera una posta, que mantuviera la relación entre Taima y Babilonia. Y aquí tenemos al monarca venerando a su deidad favorita. Ya han desaparecido los otros signos astrales, Shamash e Ishtar, y nos quedan solo los cuernos que representan a Sin. Ahí acaban las grandes fugas y ahora nos quedan rápidamente los pequeños antecedentes que dan la apariencia de parecerse más a el estímulo inicial que habíamos hablado a propósito de los cristianos. En época tolemaica se inventan un dios nuevo, probablemente durante el reinado del primero de los
lágidas de Egipto, Ptolomeo I, une al sacerdote egipcio Manetón y a un sacerdote del santuario de Eleusis, Timoteo, y los encierra allí en un lugar para que le hagan un híbrido religioso susceptible de ser venerado por los egipcios y por los griegos. Ese es el origen de este dios, Serapis, que tiene escaso éxito en Egipto, excepto en Alejandría y en Memphis, y que se va a convertir fuera de Egipto en el nuevo compañero de Isis en detrimento de Osiris. De manera que Serapis e Isis van a expandirse por el Mediterráneo, siendo promiscuos en la generación de santuarios a ellos dedicados. Pues de todos los santuarios que tenemos dedicados a Serapis, solamente en uno tenemos una información sorprendente, son 60 textos papirológicos fragmentarios del Serapeo de Memphis. En Memphis hay dos serapeos, para quienes hayan estado, recordarán al menos uno de ellos. Del segundo, del que yo hablo, apenas sabemos nada, más que está fuera de la ciudad, en el pleno desierto, arruinado, pero que arqueológicamente ha dado un material estupendo. El del interior de la ciudad es el famoso Serapeo, que alberga al buey Apis, todas las esculturas y las momias del buey Apis, que recordarán quienes lo hayan visitado. Me estoy refiriendo al santuario helenístico, grequizado del desierto. Los fragmentos que conservamos del Serapeo de Memphis abarcan una cronología prácticamente 2 siglos, desde comienzos del siglo II, antes de la era, a finales del primero. Y al margen de estos 60 casos, que proceden todos del Serapeo de Memphis, solamente tenemos otros 3 documentos que atestiguan la catogé. Uno en el santuario de Zeus Uranio en Betocece, cerca de Aradus, en la costa fenicia, que fechamos en torno al año 200, otro prácticamente contemporáneo de Priene, en la costa occidental de Anatolia, y otro que nos rompe la coherencia cronológica, que es procedente de Esmirna y que es muy bien datado en el año 200 de la era. Y no tenemos ningún documento entre aquellos de finales del siglo I y el del 200, pero no podemos esconder el caso de Esmirna. Catogé es un término que está relacionado con el concepto de propiedad. Y desde el descubrimiento de los papiros de Memphis se ha especulado mucho sobre cuál es la condición de los catojoi. Fundamentalmente ha triunfado la idea de que los catojoi son individuos libres que aceptan una retirada voluntaria de sus entornos habitacionales, de sus familias, y que se retiran a un santuario de Serapis para su servicio. Y desde finales del siglo XIX se sostiene que la catogé es el ejemplo más cercano que podemos considerar a la anajóresis cristiana. Mi colega Clelia Martínez Maza, que hablará, como se ha dicho antes, el día 16 aquí, tiene un excelente trabajo sobre la catogé y ha puesto de manifiesto varias cosas. La primera es la distancia radical entre la catogé y el cenobio cristiano. El hecho fundamental reside en la circunstancia de que el voluntario serapeico abandona cuando quiere el santuario. En segundo lugar, que importante, la libertad de movimientos va acompañada de una constante preocupación por los asuntos familiares. Esto lo sabemos porque entre los 60 documentos hay algunos, como aquel de un individuo que está encerrado allí con dos chicas
jovencitas vinculadas a él, a las que no le están dando la ración que les corresponde y entonces protesta. O algún caso como el de Festión, que está allí, le escribe su mujer y le escribe su hermano y dice: oye, que Serapis ya te ha dicho que te puedes marchar, ¿por qué no te vienes para casa? Y él sigue allí encerrado en el Serapeo. Todo esto, esta correspondencia constante, ya sé que me pueden decir que San Jerónimo también tiene una correspondencia enorme con las matronas romanas, pero San Jerónimo es un hecho bastante insólito, también lo es la Cato G, con lo cual nos quedamos ahí un poquito en empate. ¿Vale? No sabemos, se ha especulado porque una parte de los documentos está relacionado con militares. Este individuo del que les he hablado, el Hefestión, es un militar. Aparentemente ha habido una leva importante en el año 168 en el Alto Egipto y se han llevado una cantidad grande de soldados para combatir contra Antíoco IV, el rey de Seleucida, pero la campaña no ha tenido lugar y regresan a casa. Y una parte de esos soldados se detiene en el santuario de Serapis de Menfis y entonces se entrega corporalmente al dios para agradecerle. No tenemos el texto que lo diga, pero vamos, da la impresión de que es una especie de voto personal por haber sobrevivido a la campaña que jamás tuvo lugar. Y ese es uno de esos personajes, es este Hefestión del que les hablo. Y se queda allí y está tan ricamente, no quiere volver a casa, por los motivos que sea, pero ha hecho la consulta a Serapis y aparentemente, porque la familia lo sabe, Serapis le ha dado permiso para que se marche. Es decir, que se quedan o se van a su antojo. Entonces, se ha supuesto también que la Cato G está vinculada a soldados que han sido apresados y que entonces se ponen a disposición del servicio de los santuarios. Pero no es cierto, porque no los encontramos en ningún otro santuario, nada más que en el de Serapis, y no existe ninguna razón por la cual tengan que irse al santuario de Serapis y no al de cualquier otra divinidad, por un lado. Y por otra parte, porque también tenemos otros casos de individuos que no son militares. Lo que sí hay de común entre todos ellos es que no hay onomástica egipcia. Es decir, son todo gente greco-macedonia asentada en Egipto, en el caso de Menfis, y griegos, totalmente griegos, en el resto de los casos mencionados, pero que son poco sintomáticos, dada la poca densidad documental de la que disponemos para el estudio. Tampoco están al servicio de la divinidad, porque hay una figura específica que se llama los hieródulos, los esclavos del dios. Y tampoco están vinculados a otra categoría, que son aquellos que sufren paramoné. A esta le dediqué yo un estudio y es una cosa curiosísima, que esclavos se ponen bajo la encomienda de la divinidad y entonces compran su libertad con los ahorrillos que han hecho, le dan el dinero al santuario de Serapis y entonces Serapis se convierte en el garante de la manumisión, que tiene una cláusula de permanencia, como con los móviles, que en griego se llama paramoné. Y la paramoné consiste en que, de acuerdo, eres libre, has comprado tu manumisión, pero tienes esa cláusula que hace que te quedes con tu actual propietario hasta que se muera. Y además tienes que hacerlo de buen grado. Entonces, ¿y cuál es la ventaja entonces de dar el dinero por adelantado? No se acaba de entender muy bien, pero son todas esas nuevas formas de subordinación, de relación, de relaciones sociales que se están transformando en época helenística, y la Cato G, que ha estudiado Clelia Martínez Maza, pone claramente de manifiesto algo que estamos vislumbrando por otros documentos, y es que en los imperios universales, o los grandes imperios helenísticos que van a culminar en el Imperio Romano, la actitud del fiel hacia la divinidad ha cambiado radicalmente. Ya la información no procede del ciudadano libre de la polis griega que se dirige a sus dioses de la manera en que se hace durante el período clásico, sino que el súbdito del Imperio Lágida, del Imperio Seleucida y posteriormente del Imperio Romano
se somete a un Dios universal que le reclama sumisión total. Y encontramos una documentación abundantísima de individuos libres que se proclaman a sí mismos esclavos, y todo el léxico de la esclavitud y las relaciones de dependencia griegas y latinas aparecen en la documentación religiosa de estos fieles que dicen: yo soy tu esclava. Esto lo dice el epitafio de la mujer de Símaco, uno de los grandes senadores del siglo IV después de Cristo. Nos es muy familiar el discurso, porque está relacionado con la nueva actitud de los fieles de sumisión y dependencia, que es lo que mejor le venía a los grandes emperadores. Y elucidado entonces el caso, los católicos no tienen ningún interés en transformar el mundo, no hay utopía, no hay ningún mensaje extraordinario como el que vamos a encontrar en el caso final, que es el de los esenios. No les quiero aburrir, saben ustedes que la información y los debates son inmensos en relación con el problema de los manuscritos del Mar Muerto, los rollos de Qumran y de la secta esenia. Fundamentalmente la cuestión, para situar, que me disculpen los que conocen el asunto, pero por hacerlo inteligible de una forma rápida a la mayoría, es que en 168, si no recuerdo mal, 164, por vez primera, el sumo sacerdocio de Jerusalén lo otorga el emperador seleucida Antíoco, porque lo ha puesto a subasta y se lo vende a un intruso, y curiosamente el problema se agrava por el hecho de que frente a la helenización que está sufriendo el templo, el judaísmo y la influencia cada vez mayor del politeísmo greco-helenístico en el judaísmo, se están exacerbando las tensiones y las actitudes. Y de esta manera surge una corriente, la corriente de Hasidim, que significa los puros, que están absolutamente en contra de todo este proceso de transformación que consideran pecaminoso y contrario a la alianza. En esas circunstancias, los descendientes del sumo sacerdote Sedoc dan lugar a la corriente interpretativa de los saduceos, y frente a ellos los innovadores, que son los fariseos, que están más dispuestos a la negociación con la realidad, por decirlo así de una manera suave. Las disputas no solo son de relación con lo sobrenatural o solo con lo político, afectan a la totalidad. De hecho, los saduceos niegan la resurrección. Y consideran que Yahvé tiene la capacidad de dar y quitar los bienes aquí en la tierra, y que a quien le va bien es porque está bendecido por Yahvé. Claro, los saduceos constituyen el grupo hegemónico y dominante de la sociedad, entonces es difícil que tengan otro discurso diferente. Tienen que ser otros los que digan que es más difícil que gane el cielo un rico a que un camello pase por el ojo de una aguja. El discurso se elabora en función de la posición que cada cual ocupa o desea ocupar en el contexto y en la conflagración. Contra estas tendencias se sublevan los hermanos macabeos, a ellos dedica 2 libros la Biblia, y sin embargo de esa insurrección surge una nueva línea dinástica, que es la de los asmoneos, cuyo primer representante, Jonatán, es hermano de Judas Macabeo.
Ahí para la historia. De pronto en los textos de Qumran encontramos que el máximo pensador y representante de los esenios es un individuo cuyo nombre desconocemos y al que se refieren sistemáticamente los textos como el maestro de justicia. El maestro de justicia ha escrito un manual en el cual se explica cuál es el proceso que tiene que seguir cualquier individuo que quiere integrarse en la secta. Él no es el fundador de los esenios ya existen, pero estamos hablando de mediados del siglo, la fundación de la secta estricta dentro del marco de los esenios es de mediados del siglo II, en torno al 150, cuando el maestro de justicia decide finalmente, después de una serie de debates con el sumo sacerdote y demás, se marcha y funda una secta aislada en la que para ser miembro tienes que hacer un proceso iniciático, 2 años de catecumenado para descubrir la verdadera interpretación de la Torá, de la ley. El judaísmo esenio es absolutamente conservador, recalcitrante, restringido y dista 180 grados de los planteamientos del cristianismo, que en ese momento es abierto y que es reformista. Entre los esenios y el judaísmo de Jesús se encuentran otros muchos intérpretes de la ley, entre ellos Juan Bautista, que está más cerca de los esenios que de la predicación de Jesús, y por eso Jesús no se queda con su primo. El maestro de justicia es ejecutado por el enemigo número 1 de los esenios, que es llamado sistemáticamente como el sacerdote impío. Y da la impresión, hay debate también entre los investigadores, pero el sacerdote impío parece ser Jonatán, el asmoneo, o uno de sus sucesores, Juan Hircano. No estamos seguros, pero la muerte del maestro de justicia tiene que situarse en torno al 120 antes de la era. Pero los episodios son tremendamente similares a los que conocemos de la predicación de Jesús. El maestro dice que elige a 15 seguidores y es a ellos a los que entrena durante 2 años para constituir la secta que él está fundando. Los textos del Bar Muerto, y con esto ya vamos a ir concluyendo, sí que tienen una información radicalmente distinta a lo que nosotros sabemos acerca de la K2G. Dice uno de los documentos que el objetivo de la vida ascética es servir de expiación a la tierra. Es decir, los que se marchan son conscientes de que hay polución y como consecuencia de esa polución se tienen que marchar y ellos son chivos expiatorios de la totalidad para que Yahvé deje de estar enojado. Su misión es aplacar la ira de Dios y ganar su favor para los habitantes a fin de que vuelvan a la adecuada observación de todos los deberes religiosos. Y con esto se produce un fenómeno que es desconcertante, porque siendo tremendamente observacionistas de la Torá, se marchan de Jerusalén, que es en el único lugar donde está permitido realizar el sacrificio. ¿Y qué hacen? Y el sacrificio es obligatorio, pero ellos deciden que no pueden sacrificar en el templo porque está contaminado por los asmoneos. Y entonces la solución es no se sacrifica, y entonces se hace una lectura o una interpretación simbólica. Dicen, la santidad espiritual y la fidelidad constante expían el pecado, y la transgresión
más que la carne de los holocaustos y el tamaño de los carneros. Es decir, hay que tener santidad espiritual. Si sacrificas o no, ya no tiene importancia. Lo importante es la santidad espiritual, es decir, cumplir la norma del grupo que se ha escindido. Los esenios desaparecen al mismo tiempo que se produce la segunda destrucción del templo, el segundo templo, en la época de Tito. Ya saben, el arco de Tito en Roma celebra el triunfo de Roma frente a los judíos con la presencia del Arca de la Alianza y el candelabro de los 7 brazos dentro del botín de guerra que aparece representado en el interior del arco de triunfo de Tito en Roma. Y después ya queda totalmente aniquilado como consecuencia de la destrucción de Jerusalén por el emperador Adriano, que funda una colonia sobre el suelo de Jerusalén y prohíbe a los hebreos entrar en su ciudad santa. Con esto comienza ya el judaísmo de la diáspora y ya se habla de otros tipos de judaísmo, fundamentalmente del judaísmo rabínico, la Mishnah, etc. Y se abandonan todas las disputas que previamente habían conformado el panorama histórico-religioso del judaísmo en los tiempos inmediatamente previos a la llegada de la predicación de Jesús, que forma parte de este ciclo de reformas o de intentos de reformación mesiánica, apocalíptica, etcétera, del judaísmo. Se han acabado los ejemplos. Evidentemente, el más cercano es el más parecido al del cristianismo, los esenios, que tienen un fundamento religioso claro, con un deseo de transformación derivado de la expiación de los pecados colectivos para encontrar de nuevo el agrado de Dios. En el caso del monacato cristiano, lo que observamos es la constatación por parte de los ascetas de la perversión introducida en las prácticas religiosas por el casamiento de la Iglesia con el poder imperial, y ese matrimonio es aberrante para la predicación del Evangelio y por tanto hay que fugarse del mundo para poder cumplir la voluntad de Yahvé. Muchísimas gracias por su atención.